Buenas tardes, mi nombre es Zoraida García. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva en todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y en nuestra página de internet, museodelamujer.org.mx. Estoy muy contenta, muy honrada de poder participar en una mesa taller denominada Violencia y Feminicidio en las Niñas. Van a ser 2 sesiones, esta tarde de sábado y el siguiente sábado también. Y bueno, pues me parece que será una gran oportunidad porque tenemos a 3 expertas con nosotros, de quienes me voy a permitir leer su semblanza curricular. La voy a leer en el orden en que tenemos previsto su participación, que les ruego prevean mis compañeras en ocupar alrededor de máximo 30 minutos para que 30, 40 minutos cuando mucho, para que den oportunidad de que tomen la palabra las demás integrantes de la mesa, y es esperable que después haya participaciones de nuestro público y de ustedes mismas para poder intercambiar opiniones. En primer lugar, la doctora Tere Ambrosio, que es licenciada en Derecho por la UNAM, es maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminología y maestra en Victimología, ambas por el INACYT. Es doctora en Derecho por la UNAM, es licenciada en Psicología por la Universidad de Valle de México, es miembro del SNIP nivel 1 y es técnica académica desde el año 1993 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tere, muy bienvenida, muchísimas gracias. Encantada de que compartamos mesa virtual esta tarde. También estará con nosotros la doctora Guadalupe, la doctora Guadalupe Valdés, quien es doctoranda en Derecho y Ciencia Política, es egresada del doctorado de Derecho Penal y experta en Compliance Penal por la Universidad de Barcelona, España. Realizó el curso de Ciencias Criminales y Dogmática Penal en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Es maestra en Ciencias Penales por el INACYPE y licenciada por la UNAM. Cuenta con más de 25 años de expertise como servidora pública, interactuando en los campos de la docencia e investigación a nivel nacional e internacional. Es consultora legislativa independiente y defensora de derechos humanos. Es la primera mujer designada como fiscal especializada en extinción de dominio en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con conocimientos especializados en materia de prevención e investigación delictivas, delitos electorales o seguridad pública, con experiencia para dirigir proyectos de investigación legislativos como la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia penal para el entonces Distrito Federal, a través de la cual incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance penal del Código Penal de la Ciudad de México. Primera entidad federativa en hacerlo en nuestro país, innovando además en materia de derechos humanos, impartición de justicia con perspectiva de género o blindando los derechos de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Es integrante de la FEMU y para el periodo 2018-2019 fue miembro del Comité de Nominaciones de la GWI. Actualmente redacta su propuesta de Código Penal Único con perspectiva de género y derechos humanos. Y finalmente, quien es organizadora de esta mesa, la maestra Gabriela Mores Moya, maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, es licenciada en Derecho por la Universidad de TAC, en especialidad en Juicios Orales, por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y abogada litigante feminista. Desde el año 2010 defiende mujeres víctimas de la violencia extrema generada por el sistema misógino patriarcal. Es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es consejera en la búsqueda de mujeres desaparecidas en México. Para mí es un honor estar con ellas en esta mesa. Seguramente todas y todos vamos a aprender muchísimo estas 2 tardes.
Sin más, le dejo la palabra a la doctora Tere Ambrosio. Tere, tienes el foro para ti. Muchas gracias, doctora Zoraida. Tengan la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Agradecer al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, esta invitación, a la maestra Gaby Amores, también esta invitación, a la Federación Mexicana de Universitarias por este museo, y iniciaré compartiendo esta presentación. Estará a su disposición. ¿Se ve la presentación? De favor. Ya. Bueno, el tema que abordamos el día de hoy sobre violencia y feminicidio en niñas es un tema de prioridad, diríamos, desde 2 puntos y 2 perspectivas. Primera, este es un tema que aborda temas de salud pública, epidemiológicos, pero también temas que tienen que ver con el derecho y la justicia. Tenemos una Agenda 2030 de derechos humanos que hay que ir precisando por los cambios, las situaciones y todo lo que ha surgido durante un tiempo muy importante, desde que se comenzaron también a elevar los índices de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Para esto tenemos que partir ya de una perspectiva de derechos humanos, de género, de infancia y de adolescencia, que nos permita aplicar en su momento el contexto de lo que refieren las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que estas personas se encuentran en condición de vulnerabilidad por no poder resistir el impacto que se da en diversas situaciones que generan exactamente las cuestiones estructurales. Esta vulnerabilidad tiene que ver con la edad, el género, la razón, de la orientación sexual, el estado físico, mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, y que también en algún momento no pueden las personas ejercitar con plenitud este derecho. La vulnerabilidad la puede constituir estos diferentes elementos, que también se suma la pobreza y también la privación de la libertad y elementos de la victimización, así como la migración. Lo que encontramos también presente en un tema tan sensible y tan necesario de discusión es, primera, ponernos en una mesa interdisciplinaria a trabajar y también a plantear en la cuestión práctica cómo vamos a trabajar el tema. Les comparto un estudio que les invito a que puedan ustedes tener una lectura, que es Mexicanos vistos por sí mismos, y que en este estudio que hace la UNAM con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, voy a leer algunos indicadores importantes para nuestro tema. El primero, dentro de del diagnóstico que se hace, nos indica a la familia como el valor central en la vida de las personas que habitamos este país. El 90% de estas personas encuestadas acepta que la violencia forma parte de su entorno familiar. Y algo muy, muy inquietante. Primera, que México sigue siendo un país violento contra su niñez y juventud, y persiste culturalmente la normalización del castigo corporal como una forma pedagógica de corrección a niñas y niños y adolescentes. Y esto sabemos que en algún momento, el año pasado, tuvimos ya cuestiones muy puntuales, pero tenemos que seguir trabajando culturalmente sobre su erradicación. Tomando un tema tan sensible, conceptualizar quién es una niña, quién es un adolescente o un niño, encontramos diferentes ordenamientos, desde la Constitución Política para efectos de el tema de adolescente, la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos indica que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 5 nos establece que son
niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y por lo que refiere a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, bueno, pues ahí nos establece una regla similar y ya maneja también los grupos de edades o grupos etarios. Entonces, esto es muy importante porque la conceptualización jurídica, sociológica, psicológica, incluso médica, bueno, pues vamos a ver diferentes enfoques que muchas veces entran en la protección de este grupo de la población. ¿Qué otro elemento tenemos que tomar en este contexto? El panorama que ustedes ven ahí, exactamente con relación a un tema muy importante, el porcentaje de niñas menores de 6 años que no cuentan con un registro de nacimiento, es decir, no cuentan con un acta de nacimiento. Esto es de 2015 y quiero que vean que el estado de Chiapas encabeza esta lista y bueno, de ahí hasta llegar a diferentes entidades. Entonces, esto es un elemento muy importante dentro del contexto del tema. Otro elemento importante entre el sector de la población de 5 a 17 años que no asiste a la escuela, ya desagregado por sexo, pues encontramos aquí con relación a las niñas de 5 a 17 años toda esta información y las razones por las cuales no asisten a la escuela, que tiene un fuerte elemento cultural todavía de considerarlo también como no necesario y también que se relacionan elementos de inseguridad y de discriminación que viola, por supuesto, los derechos humanos, así como elementos con relación a discapacidad y cuestiones también relacionadas con aspectos morales. Otro de los elementos a considerar tiene que ver con la encuesta nacional de victimización. Las encuestas nacionales de victimización tienen una constante. ¿Cuál es esa constante? La forma de protegernos como población de la inseguridad y proteger a nuestras y nuestros seres queridos tiene que ver con el no permitir que los hijos o hijas que no han cumplido 18 años salgan de la casa. Entonces, este indicador aumentó en la última encuesta. Este es muy importante. Esta encuesta nos muestra exactamente cómo una práctica muy reiterada es la protección en el hogar y los resultados, bueno, también como hemos visto, que a través de diferentes elementos generamos una protección desde un punto de vista de seguridad pública externa, pero ya no centramos una precisión en la protección de las personas que a la familia y sobre todo con relación a niñas y niños, y creamos verdaderas murallas, primera generando y colocando cerraduras, candados, cambiando puertas, ventanas, rejas, bardas, acciones también que en conjunto con los vecinos y también incluso comprando perros guardianes o de seguridad. ¿Y esto qué implica? Que tenemos en algún momento en verdaderas fortalezas a esas niñas, esos niños y a las adolescentes en casa. ¿Qué más encontramos? Del último informe UNICEF 2020, la violencia que provoca daños irreparables en el desarrollo de niñas y niños está marcada por manifestaciones que deben de parar y también de erradicarse. México nos dice el 52.8% de niñas y niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado métodos de disciplina violenta, manazos y nalgadas en sus hogares, los cuales han dejado graves secuelas de desarrollo. Ahora, con la participación que se ha tenido y la evolución de los derechos humanos, podemos ver, quiero que observen ustedes esta tabla de UNICEF del reporte estadístico de violencia del año 2019, las diferentes formas, personas y espacios en los que generamos maltrato físico, sexual, emocional, negligencia y prácticas perjudiciales en contra de la infancia y adolescencia. Ahora,
¿qué otro indicador es importante? Las edades y los tipos de violencia y maltrato que encontramos, desde las niñas y niños recién nacidos hasta antes de que cumplan 18 años, encontrando cuestiones de descuido, castigos corporales y diferentes formas de causar violencia en contra de este sector de la población. Lo que también encontramos como interesante es que dentro de la política pública que maneja el tema de violencia contra las mujeres, las diferentes fuentes de información como son las encuestas de victimización, los registros de salud, de mortalidad, el Censo Nacional de Gobierno con relación a la seguridad pública, el de procuración de justicia, el de impartición de justicia, el tema penitenciario y las áreas y temas especializados tienen que ver con la violencia contra las mujeres, como son encuestas como la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRE 216. Bueno, pues aquí encontramos de las mujeres de 15 años y más las diferentes referencias en donde más de la mitad de la población ha sufrido algún tipo de violencia de manera importante. ¿Qué más encontramos? Ustedes tienen acceso también a este tipo de información, la violencia por ámbitos que pueden ser desde lo escolar, lo laboral, lo comunitario, en la familia o en la pareja, y nos encontramos en esta población que reporta cuestiones importantes con relación a lo que tiene que ver relaciones interpersonales y los espacios en donde se tiene que construir esta seguridad para la población femenina de nuestro país. También ahora encontramos que en el ámbito familiar tenemos diferentes elementos, diferentes personas o integrantes de la familia que generan esta violencia y que en algún momento vamos a tener ya la necesidad en esta encuesta de 2016 de generar también el indicador de quienes agreden a las mujeres en el ámbito familiar. Los agresores que fueron señalados en algún momento fueron hermano, padre o madre de manera importante. Los hermanos o hermanas, el padre, generan este tipo de violencia. Y ya más específicamente, los lugares, bueno, es en la casa de las mujeres, en un 67.1%, en donde se genera esta violencia. Debemos también tomar en consideración el enfoque diferencial y especializado que la Ley General de Víctimas establece. ¿Qué nos indica esto? Poder desagregar lo que afortunadamente ya se empieza a visibilizar, que es uno de los temas también que necesitamos trabajar fuertemente educativa y de prevención, el abuso sexual en la infancia, en donde vienen temas que van desde el tocamiento de las partes íntimas, el forzar a las niñas a tener relaciones sexuales, el obligarles a ver las partes íntimas de otra persona, las amenazas o la fuerza como una forma de intimidación. Bueno, pues ahora ya tenemos este indicador que nos obliga también ya a establecer una política específica a nivel de las diferentes instituciones para atender el tema. ¿Quién agrede a la infancia en esta encuesta? La mayor parte de las personas que agreden sexualmente a las mujeres de 15 años y más durante su infancia, bueno, es tías, tíos, un familiar, un vecino o conocido, primo o prima. Entonces, vean ustedes cómo también en el tema necesitamos trabajar el reforzar todos estos elementos que al final van a dar también un elemento de prevención social de la violencia y la delincuencia en contra del sector de niñas y de adolescentes. Otro de los datos importantes lo tenemos en la violencia feminicida, con relación a los datos publicados por InMujeres, en donde encontramos exactamente la tendencia nacional en el tema y que la necesidad de especialización nos lleva a desarrollar el desagregado por edad
y también los lugares en donde se genera esta violencia feminicida. Y también cómo las edades también representan un elemento importante desde niñas menores de 1 año hasta antes de que cumplan 18. Vean ustedes también la violencia en el ámbito familiar por edades de 0 a 4 años hasta los 17, implica también una variación estadística importante que ahora la podemos visibilizar y la podemos ir desagregando. Otro de los elementos tiene que ver con los lugares en donde suceden las agresiones y la forma en que se dan estas agresiones. Entonces, desde los ahorcamientos, la estrangulación, la sofocación, el ahogamiento, la inmersión, bueno, pues encontramos acciones, técnicas y métodos en donde se les priva de la vida a las niñas y a las adolescentes, y esto es algo muy importante porque debemos de tomar medidas de prevención en diferentes ámbitos que va desde los ámbitos de salud, el educativo y en el sistema de justicia, y también en la atención social que tengamos al tema. Otro de los elementos en este tema es cuando se realizan las necropsias médico-legales para establecer exactamente el tema que estamos trabajando el día de hoy, que son los feminicidios de las niñas, que ya también en algunos estados en la siguiente semana mencionaremos algunas particularidades en este tema en los tipos penales en algunos estados. Entonces es un punto importante porque los procesos de prevención general están dando estos elementos. Ahora también, en estas víctimas, las carpetas de investigación también muestran algo muy importante que relaciono con el primer indicador que hablamos de la importancia de tener un registro y actas de nacimiento, porque hay niñas que ni siquiera sabemos que existen porque no han sido registradas, y en algún momento pues esto puede generar una dificultad muy importante en la investigación y en la persecución y sanción de este tipo de delitos. Entonces, en algún momento esto es un punto relevante que debemos ir entrelazando con investigación muy puntual, con perspectiva de género, de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y también de infancia. Por ello, mi intervención en este momento, porque también me interesa mucho escuchar a mis colegas y también tener un diálogo con ustedes, es generar en este punto de reflexión qué es lo que podemos hacer en una política pública y en una política criminológica y victimológica que abone a trabajar la prevención, la atención de esta problemática que está en la población infantil y adolescente en nuestro país, de nuestra población femenina. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, doctora Zoraida. Oh, gracias a ti, Tere, doctora Tere Ambrosio, por hacernos esta exposición introductoria del estado de incidencia de violencia en contra de las niñas. Y pues esta situación lamentable de un bajo registro que no solo no nos permite conocer bien a bien quiénes son las que son violentadas, sino pues una serie de cuestiones que tienen que ver con el detrimento del respeto a su personalidad y a todos los derechos de identificación. Gracias, Tere, por estos datos concretos que son un gran panorama. Le voy a dar ahora la palabra a la maestra Guadalupe Valdés. Te escuchamos, querida Guadalupe. Hola, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a la invitación a la maestra Gaby Amores por esta invitación. Gracias al Museo de la Mujer, a su directora, la doctora Patricia Galeana, y es un gusto estar con ustedes aquí, a través de manadas en estos temas tan importantes y tan interesantes. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, es para presentar un... A ver, voy a tener como... Me indican si se ve. Sí lo estamos viendo, Tere. Perfecto. Perdón, Guadalupe.
Muchas gracias. Bueno, Sí. yo quiero compartirles algunas ideas porque el feminicidio en violencia y feminicidio en niñas, me parece que es un tema que debe abordarse desde el ámbito, la doctora Tere Ambrosio lo ha mencionado perfectamente, ha dicho que esto debe ser una aproximación a un análisis no solo en el ámbito de la violencia física, sexual, sino que la que tiene que atajarse debidamente por políticas públicas que sean revisadas en este ámbito para blindar los derechos de las niñas y los niños, ¿no? En este ámbito. Entonces, en ese sentido, bueno, yo quiero rescatar un poco ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos específicamente de feminicidio en niñas y violencia en niñas? Porque a veces suele suceder que no identificamos cuando los operadores jurídicos están refiriéndose a una diferenciación entre homicidios o feminicidio. ¿Qué es lo importante, qué es lo que tenemos que resaltar cuando tenemos un caso de estas magnitudes, ¿no? Y que aquí hay que dejar sentado algo, que el género identifica las relaciones de desigualdad social y jurídica, nos permite visibilizar esas relaciones de desigualdad social y jurídica que viven no solamente las niñas, sino también las mujeres en México, y que se recrudece obviamente cuando estamos hablando de una niña o adolescente, porque yo lo comparo a esas agresiones. Yo considero que todas ese tipo de agresiones dirigidas a este sector deben ser tomadas como si fueran en principio como unas calificativas, es decir, porque hay ventaja siempre en todos los casos cuando hay una violencia contra las niñas y los niños, por supuesto, y entonces esto hay que visibilizarlo, ¿no? Sabemos que desde los códigos penales se prevén tipos específicos como son para protegerles de lesiones, de pérdida de la vida, para una vida digna sin violencia y tener acceso a una vida sin este tipo de violencia, o también tipos penales que tratan de proteger su libertad sexual, su integridad corporal, tipos penales como es la pornografía también. Entonces quiero resaltar cómo es que todo esto que está previsto en el Código Penal, tanto federal como en el Código Penal para esto federal y de otras entidades federativas, es importante que reconozcamos el género, es importante que veamos por qué es importante diferenciar un homicidio simple de un feminicidio en una niña, ¿no? Y en ese sentido hay que hablar de género. El género, recordemos que se asocia con el debate entre la dimensión biológica, el sexo y la dimensión cultural, y en la que trasciende, por ejemplo, tenemos que trascender de ese ámbito de dominación y subordinación que existe respecto de la sociedad patriarcal respecto a las niñas y las mujeres, ¿no? En donde se las somete, por ejemplo, recordemos que en algunos estados de la República a muchas de ellas se les somete inclusive a la venta de su cuerpo, o bien a la explotación sexual, o bien se las vende por un six de cerveza, se las intercambia, o se les dice que no pueden estudiar y que deben de casarse a edad muy temprana. A ello, igualmente, debemos agregar el alto índice que existe en Latinoamérica, el alto índice de embarazos de adolescentes y de niñas, lo que se presume que, bueno, no han dado su consentimiento en una relación en la que si son menores de edad, se presume que han sido sometidas, no han dado con su consentimiento, y bueno, después de toda esta subordinación a la que están sometidas, pues difícilmente pueden acceder a una interrupción del embarazo, porque en algunos estados de la República aún no hay esta posibilidad hasta las 12 semanas de gestación. Si bien es cierto, la menor tiene que denunciar que hubo violación, o bien no hacerlo de acuerdo a la NOM 046 o la Ley General de Salud y de Víctimas, pues aún así tenemos que trabajar mucho en estos temas para hacer realidad que se les ampare una vez que han sido abusadas sexualmente, ¿no? Entonces, tenemos que trascender de esa subordinación, de esa relación que existe de sometimiento, a hablar de posiciones igualitarias, a hablar de posiciones de reciprocidad y hablar de posiciones de corresponsabilidad de sus derechos, ¿no? Y sobre todo de su protección. Y entonces tenemos que saltar de un punto de invisibilidad en donde están sometidas las niñas y las mujeres, para transformarlo a un punto de visibilidad. ¿Cuáles son los dos eventos internacionales que podemos citar? Porque hay varios entre ellos que podemos citar para efectos de decir,
¿Cuándo es que a partir de qué momento podemos estar hablando ya de que se visibiliza ese género y estamos visibilizando esta violencia contra la mujer con mayor intensidad? Hablamos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, del Cairo 1994, o la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, 1995, en la que tuve oportunidad de participar para colaborar en la elaboración del informe que presentó México en materia de violencia contra la mujer. Y es así donde, por ejemplo, en el Cairo, se tratan temas ya de población, se habla ya de personas, de seres humanos, de desigualdades de género, de desigualdades generacionales y étnicas, de promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos, de equidad de género y empoderamiento de las mujeres, mientras que en la Conferencia de la Mujer de Beijing ya se acoge el término género y se alude a las relaciones y la asignación de papeles sociales diferenciados entre hombres y mujeres, ¿no? Esto es muy importante porque estos roles diferenciados nos permiten establecer los grados de violencia a las que son sometidas las mujeres, o que son, entonces podemos observarlo, ¿no? Sabemos que desde una construcción social y cultural las diferencias pueden hablarse en dos binomios, ¿no? Uno es por sexo y otro por género. El sexo, si es mujer o es hombre, de acuerdo a tu constitución física, biológica, pero del sexo depende de la construcción cultural en torno a lo que significa, lo que implica ser de un sexo o de otro. La cultura nos dice qué atributos y cualidades son propias de las mujeres y cuáles de los hombres, por ello distingue entre lo femenino y lo masculino. A esta interpretación cultural de la diferencia biológica es a lo que se denomina género. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia contra las niñas, estamos hablando de género, y esto lo tenemos que plantear así, porque si bien es cierto, vuelvo a insistir, no es clara la diferenciación entre un homicidio y un feminicidio de una mujer, tenemos esto tenemos que resaltarlo, sobre todo cuando estamos hablando también de niñas, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y por qué no es solamente un infanticidio? ¿Cuál es la diferenciación, no? Entonces, aquí tenemos que observar que tanto hay estereotipos de género que colocan a las mujeres en unas situaciones débiles, en donde estos estereotipos las empiezan a lo largo de la historia se les ha dicho que las mujeres, por ejemplo, son delicadas, más aptas para criar y cuidar a los hijos e hijas, permanecer calladas es una virtud femenina, les atraen los hombres, mientras que también hay estereotipos de género para los hombres, como son que ellos son más fuertes, son bruscos, son responsables de proveer a la familia, les atraen las mujeres y son directores de empresa, ¿no? Entonces, estas fórmulas binarias implican relaciones de poder y dominación. En los hombres, la relación de poder y la relación de dominación colocan a la mujer en una situación de subordinación debido a su atribución cultural, a su atribución religiosa, a una situación educativa, a un posicionamiento en los textos legales jurídicos, también, donde también se ha visto, por ejemplo, recordamos el Código Civil, en donde algún tiempo, en 1931, se habla de que la mujer no puede disponer de sus bienes, mucho menos las niñas, ¿no? Las niñas no tienen derecho a heredar, hay algunos usos y costumbres o sistemas normativos internos que dicen tú no puedes heredar por vía de mujer, sino tiene que ser por vía de hombre. En materia política igualmente difícilmente tienen acceso a esos derechos sociales y culturales, a la educación, ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, hablamos de cómo estas fórmulas binarias implican una relación de poder y dominación, en donde las tienen que advertir quienes imparten justicia, las tienen que advertir quienes procuran justicia, para visibilizar las cuestiones donde observen un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, tanto de las niñas como de los niños, ¿no? Y en este sentido, también hay que hablar de identidad de género, porque también las niñas y los niños tienen derecho a esa identidad de género. Es decir, pueden nacer biológicamente hombres, pero se identifican con el sexo femenino y viceversa, ¿no? Entonces también cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes tenemos que respetar esa identidad de género, y entonces esta se identifica o se define como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, el cual puede o no ser coincidente con el sexo que le fue asignado al nacer. Entonces aquí es muy importante cómo es que la persona se identifica a sí misma, y eso también lo tenemos que respetar en las niñas y los niños para evitar esa violencia hacia ellos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el orden social de género establece este sistema de denominaciones estructural, ¿no? Donde, por ejemplo, las mujeres, las niñas son minimizadas por su capacidad de gestar, por su capacidad de parir. A partir de ahí se le establecen parámetros de lo que sí puedes y no puedes hacer. Entonces, se establece que, por un lado, los hombres pueden comandar, proveer familia,
tener cargos públicos, son aptos para dirigir, mientras que las mujeres pueden permanecer en puestos administrativos y actividades auxiliares, crear a los hijos, en caso de las niñas, crear a sus propios hermanos, proteger a sus propios hermanos, realizar labores domésticas y anteponer la vida familiar al crecimiento profesional, donde ahí tenemos ya otro problema en el sentido de que no hay empoderamiento económico en la mujer, no hay un empoderamiento caritativo por todos estos roles y aspectos, estereotipos de género, ¿no? Entonces, este orden social de género genera y niega oportunidades a las niñas, ¿no? Es propia poder de forma diferenciada, determina el acceso a derechos, como ya lo decíamos, y estos impactos diferenciados en las personas implican que ocupen cierta posición en las estructuras familiares, por eso es que se dice que hay relaciones de poder asimétricas, ¿no? Entonces, en este sentido, los estereotipos son una forma de categorización social que facilita nuevas interacciones cotidianas, sin embargo, permean en la familia de tal manera que el mismo sistema social y familiar va reproduciendo sus estereotipos de género que hacen que, por ejemplo, se vea muy normal, esto que como ya comentaba la doctora Teresa Ambrosio, en el sentido de sea muy normal que digan, bueno, puedo educar a mi hijo golpeándolo, puedo golpear a mi hija porque es la manera de educarla, y no es así, ¿no? Ya vemos que eso ha trascendido, los códigos penales ya no pueden tener en tipos penales en los que se permita que se eduque a los niños o las niñas con violencia, o se permita que punibilidades muy bajas en el abuso sexual, por ejemplo, cuando se diga, no, es que se ha abusado sexualmente de un adolescente y las penas son hasta 2 años o 3, ¿no? Entonces, por eso es importante también en otra ocasión hablar de un código penal único para efectos de que todo esto se unifique, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos estereotipos de género que están orientados a minimizar, a lesionar, a vulnerar todos estos derechos humanos de grupos identificados como grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de niñas, niños y minorías sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hablemos de violencia de niñas y niños, o también hablemos de feminicidio a niñas, tenemos que entender esos sesgos que están en el sistema patriarcal. Es decir, ante la desviación de expectativas patriarcales, es decir, la niña, por ejemplo, que quiere ir a la escuela y que no se somete a la obediencia de sus padres, entonces su padre, en estos sistemas normativos internos, como les comento en algunas comunidades indígenas, hoy día todavía lamentablemente, se cuestiona a la niña, se le dice, no, es que tú no puedes hacer eso, no puedes estudiar, no puedes ir a la escuela, no puedes jugar, tienes que trabajar en la explotación, la corrupción de menores, y entonces es ahí donde las niñas o las mujeres salen de ese esquema de decir, quiero ejercer mis derechos, y es donde se les estigmatiza, donde también se les violenta, y donde se les dice, no lo puedes hacer, lo que trae conflictos dentro de la familia, y se ve la niña, la mujer, como quien es una persona hostil, agresiva, transgresora de las costumbres familiares o sociales, o transgresora totalmente del sistema, ¿no? Entonces, por eso hay que sancionarla. Entonces, es por eso que identificar situaciones en estos términos es importante para quienes procuran o imparten justicia en casos de violencia o de feminicidio en niñas. Y donde yo lo que creo que podemos hacer el énfasis, porque aquí la doctora Ambrosio decía, bueno, vamos a generar esquemas. Yo lo que he visto, por ejemplo, en los protocolos de la Suprema Corte de Justicia para impartir justicia con perspectiva de género, y otros protocolos, el protocolo de FEBINTRA y otros instrumentos internacionales, yo creo que hay que resaltar también que tenemos que trabajar intensamente con lo que es la educación con perspectiva de género, y sobre todo en materia de ámbito de derecho para niñas y mujeres. Último párrafo, pues también ustedes aquí el artículo 1 de la Constitución, en el sentido de que si advertimos que tenemos un caso en donde hay una situación especial, situación de vulnerabilidad, como está previsto. Tenemos un caso donde haya un rasgo de discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, sí, ante esta perspectiva yo creo que se tiene que trabajar para efectos de analizar el caso ya con otros ojos de la perspectiva de género, de la identidad de género, para que no haya discriminación, para que se combatan las causas de discriminación que afectan a las personas. Y si bien ya vemos este salto de evidenciar los estereotipos de género que son perjudiciales, tenemos que redefinir desde la sociedad, desde las familias, la masculinidad,
refundar las relaciones entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, y bajo la óptica de la igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes habrán visto por ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos en la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia penal y empezamos con esta introducción al Código Penal para el Distrito Federal, con este tipo de artículos, por ejemplo, el 299 bis, lo voy a leer. Se impondrá de 4 a 16 años de prisión y de 100 a 600 días multa al servidor público que no imponga una medida cautelar cuando se encuentre en peligro la víctima o ofendido del delito de violencia familiar, delitos contra la mujer, lesiones o se trata de la protección de niñas, niños e integrantes de pueblos o comunidades indígenas, personas con alguna discapacidad o adultos mayores. ¿A quién nos estamos refiriendo cuando agregamos este 299 bis al Código Penal para el Distrito Federal? Pero no nos estábamos refiriendo a otra cosa más que el artículo primero, a estas cuestiones de análisis interseccionalidad. ¿Por qué? Porque hay variables que pueden aumentar el grado de vulnerabilidad. El origen de la menor, la cultura de la menor, el estatus social de la menor, la situación económica de la menor, su salud, las creencias religiosas, pertenencias a comunidades indígenas o personas en reclusión o personas de la diversidad sexual o personas menores que tienen que provienen de una comunidad afromexicana. Entonces, este análisis es imprescindible para realizar estudios de las diversas formas de violencia que puede haber afectado a la niña en un feminicidio, antes, durante o después del hecho delictivo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hoy en la mañana conversábamos acerca de nuestro taller, hacíamos un conversatorio con la profesora doctora Soledad Krause de Chile, con la maestra Huerta y yo, y había un punto que nos interesaba mucho, cómo demostrar el feminicidio, ¿no? Cómo demostrar qué es feminicidio y no homicidio. Y entonces en este caso yo creo que tenemos que analizar, partir del análisis interseccional, ver cómo pudo afectarse a la niña en ese feminicidio, cómo era la situación antes, durante, después del hecho delictivo, y esto no, es muy importante. Por ejemplo, en la legislación de Chile, resaltábamos hoy en la mañana, donde se observa la manifiesta subordinación, ¿no?, de la persona, la evidente intención del victimario de discriminar. Entonces, estas cuestiones son muy importantes que los operadores jurídicos y las operadoras jurídicas las conozcan para efectos de diferenciar un homicidio de un feminicidio, ¿no? Y entonces aquí yo me he permitido mostrar algo que yo creo que tiene que ver e impactar definitivamente con la teoría de la dogmática jurídico-penal, cuando tengamos frente a un caso de un feminicidio de una menor o cuando estemos en casos de violencia a menores, en cualquiera de estas facetas que hemos mencionado, como puede ser el homicidio, feminicidio, lesiones, pornografía infantil, en fin, tenemos que tomar en cuenta razones de género. Todo esto que hemos visto que es el compendio de lo que debe capacitarse a los servidores públicos, a los jueces, etcétera, para efectos de que puedan advertir esa afectación a la vigencia de los derechos humanos. Y yo me atrevo a decir, esa afectación a la vigencia de la norma, como decimos en materia penal, hacia una persona menor de edad, ¿no? Entonces es aquí donde tenemos que reconstruir esquemas para que la impartición de justicia, por ejemplo, en el caso de 299 bis, digan, bueno, ¿y a mí por qué siempre tengo que mencionar a una persona en especial situación de vulnerabilidad? ¿Por qué es lacerante que un servidor público no ponga atención que tiene que aplicar una medida cautelar cuando esté en peligro la vida de las niñas, por ejemplo, ¿no? Y esto lo tenemos que advertir porque aparece, dice, pero es que ¿qué diferencia hay si está un hombre que fue víctima de algún otro delito? No, pues es que la situación es diferente porque estamos viendo que la situación de subordinación, de discriminación, del estado de la cuestión es distinta cuando hablamos de violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también interseccionalidad la recoge la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y también lo reenvía, ¿no?, al artículo 1 de la Constitución, al advertir que hay que reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho con capacidad de goce de los mismos, ¿no? Y nos invita a la reflexión los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Principios que fíjense ustedes cómo está en la Constitución Política estos principios, el artículo 1, y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo bajan a la misma ley para que se le dé, para blindar estos derechos, ¿no? Esto también nosotros lo hicimos en 2014 cuando bajamos estos principios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, ¿no?, en el Distrito Federal.
también vemos esa discriminación múltiple, o sea, tenemos que aceptar, tenemos que reconocer que cuando tenemos un caso de esta magnitud, tenemos que poner especiales lentes para efectos de ubicar la situación de vulnerabilidad específica en el caso en concreto. En la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentó la niña, al ser discriminada, al ser abusada sexualmente, en donde vio anulados sus derechos y desmencarados sus derechos. Yo por eso me atrevo a decir que cuando hablamos de violencia hacia las niñas y los niños, y sobre todo en feminicidio, estamos hablando sobre todo de reconocimiento de que una vulneración total de sus derechos, una negación de sus derechos, y ahorita lo vamos a ver con toda la figura que implica el feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí nada más quiero citar que la Organización Mundial de la Salud señala que en países en desarrollo como el nuestro, por ejemplo, cada año 21 millones de niñas entre 15 y 19 años de edad se embarazan, ¿no? Entonces también es un problema esto porque nos viene a dar cuenta de que la falta de cuidado hacia la protección de la infancia, ¿no? Porque esas niñas, ese alto porcentaje de niñas están embarazadas y no están en su camino al empoderamiento, ¿no? Entonces yo creo que si tienen que blindarse todas esas políticas públicas, tienen que revisarse todas las políticas públicas en materia de, yo he propuesto un programa de compliance público educativo, ya va a salir la publicación que hará próximamente la Federación Mexicana de Universitarias junto con la UNAM, porque tenemos que blindar, tenemos que darles la mano a las niñas, ¿no? A veces es el artículo que les comento, compliance público, herramienta necesaria para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género, y hay otro también que se publicará en materia de educativa, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que repensar, yo invito a las operadoras y los operadores jurídicos, tenemos que repensar y utilizar el derecho con perspectiva de género, ¿no? Sobre todo la teoría de la dogmática jurídico-penal, con la herramienta para transformar y deconstruir eso que violenta los estereotipos, de construir esa violencia, esos estereotipos de género que nos impiden empoderar a las niñas, ¿no? A partir de hacerlo, se puede dotar de significado otra vez el contenido de mirar, que no haya un alto índice de violencia intrafamiliar, colocar a las mujeres, colocar a las niñas en una fase de empoderamiento, de desarrollo potencial hacia el máximo posibilidad de explotar sus habilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que visibilizar a las niñas, a las mujeres, sus actividades, sus visas, las necesidades que imperan en cada situación, mostrar cómo y que cada fenómeno concreto está atravesando por las relaciones de poder. Es decir, yo tengo que ubicar como servidor público cuáles eran las relaciones de poder y desigualdad que vivía esa niña cuando fue abusada sexualmente, o que vivía esa niña cuando fue privada de su vida, lamentablemente, ¿no? Entonces, aquí yo invito también, y yo creo que hemos dado un gran paso en materia legislativa cuando tenemos un reciente ejemplo de tipificación con todas estas cuestiones que parecen ajenas al derecho penal y que tienen que contemplarlo, ¿no? Como sería la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? ¿Qué tenemos que estar viendo? Cuando tenemos un tipo penal, se entenderá que las acciones y omisiones se basan en elementos de género. Esa completud de todo lo que implica el género está puesto en un tipo penal, y eso implica que los operadores jurídicos y las operadoras jurídicas tienen que revisar todo eso que es género, sin decir, no, es que este tipo penal no tiene nada que ver con, ¿y por qué tiene que ver la discriminación? Pues tiene que ver la discriminación porque si vemos el tipo penal dice que le afecten desproporcionadamente a la mujer o tengan un impacto diferenciado. ¿Cuál sería ese impacto diferenciado? Pues que no me diste los recursos en igualdad de condiciones recursos para hacer la campaña política, mientras que le das más recurso al otro contrincante en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, este es un ejemplo reciente, pero entonces regresamos al ejemplo primigenio que es el feminicidio. En el feminicidio hablamos del artículo 148 bis del Código Penal del DF, y fue yo me atrevería a decir que de los primeros ejercicios en donde se implementa el género, se pone en la literalidad de la norma, y eso implicó varias connotaciones que ahora les voy a platicar. Entonces, comete el delito de feminicidio quien por razón de género prive de la vida a una mujer. Entonces, los operadores jurídicos dicen, pero ¿cuándo hay razones de género? Defínanos cuándo hay razón de género, porque también tenemos homicidios calificados. Entonces, en esa perspectiva, tenemos que partir de una teoría del caso, hoy día lo decimos, en feminicidio, en investigaciones de violencia contra las mujeres y las niñas, de partir de que, por ejemplo, los ministerios públicos deben incorporar la perspectiva de género, pero deben de evitar elaborar una teoría del caso en donde partan de la idea
que los victimarios son personas enfermas o perversas con afectaciones psicológicas, ¿no? Porque no es así. Se trata de un fenómeno real en el que las mujeres están siendo violentadas y que el feminicidio, el tipo penal del feminicidio, está estructurado de tal manera que nos permite advertir esa subordinación de parte de, o ese deseo de subordinación del victimario contra la víctima, ¿no? Esta violencia es consecuencia de violaciones estructuradas a los derechos de las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que yo hago en 2012 es hablar de cómo haremos una teoría del caso con la teoría del delito para efectos del feminicidio. Lo pueden ustedes consultar en este artículo mío, la dogmática penal y su vinculación a la teoría del caso, publicado en 2012, estoy actualizándolo, porque además hubo unas fallas de la editorial, y bueno, pero de cualquier manera, planteamos el punto y planteamos la expectativa para que, por ejemplo, voy a ser muy breve ya, la propuesta de tipo penal que se plantea en 2011, en donde también nos piden que intervengamos, por ejemplo, la propuesta de mujeres de 2011 presenta formulación de este artículo, ¿no? En feminicidio. Dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer concurriendo en una o cualquiera de las siguientes circunstancias. Aquí también se entiende, en ese momento se discutió si tenía que ponerse también mujer, niña, la niña, la adolescente, la mujer. Al final del día, quienes tienen la mano para decantarse acerca de lo legislativo, pues se decide que sea mujer, porque si vemos la convención, otras definiciones internacionales, también está abarcando a las niñas, ¿no? Pero fíjense cómo el tipo penal no menciona las razones de género, ¿no? En la propuesta y otras propuestas también que muy respetables que se gestaron en ese momento, pues no lo mencionan. Pero sí mencionan, por ejemplo, que existe o existió entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad de matrimonio, concubinato, y que haya esa violencia hacia la pérdida de la vida, ¿no? Que existan indicios previos de amenazas, hostigamiento, lesiones, se observa la subordinación. Cuando el cuerpo de la víctima manifieste indicios de violencia sexual, otra vez se manifiesta la subordinación, la violencia per se. Perdón, se observa un trato degradante o destructivo al cuerpo de la víctima. También estamos observando esto que ya estamos, previo a que dijimos, hay violencia de género, hay estigmatizaciones, hay estereotipos. Y cuando el cuerpo se ha exhibido abandonado en el lugar de la calle, ¿no? Porque eso quiere decir también que, bueno, si le pasa a una, le puede pasar a otra, y el no respeto a la dignidad de la persona humana, dejándola en cualquier lugar tirada en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esta propuesta de tipo penal, a nosotros nos hacía ruido el hecho de que cómo lo pudiéramos diferenciar desde la técnica jurídico-penal para efectos de el homicidio, ¿no? Y una de las propuestas que elaboré yo fue en el sentido de partir del artículo 138, que nos podía dar el artículo 138 para efectos del feminicidio y que nos preocupaba la proteger a esas mujeres y a las niñas. Y entonces tenemos en la fracción octava que existe odio cuando la gente lo cometa por condición social o económica, vinculación, y vean cómo yo he subrayado el género que está previsto en la cuestión de odio con la identidad de género. Entonces, esto es muy técnico jurídico, ¿no? Los penalistas lo reconocemos así. Hay elementos que tienen que ser definidos para provocar que la norma, cuando una vez que tiene vida, pues tenga eficacia. Y entonces, en ese momento yo decía, bueno, ¿de qué manera podemos generar eficacia para la norma? Y decíamos, vamos a definir condición social, vamos a definir condición económica, vamos a definir identidad de género, pero también vamos a definir razón de género, condiciones de género. Entonces, a ese tipo penal que le faltaba razón de género, pues se recoge nuestra propuesta y entonces se incluye ya finalmente en el artículo 148 bis, comete el delito de feminicidio quien por razón de género prive de la vida a una mujer. Si bien es cierto, para los códigos de Guanajuato en 2010 ya se contaba con un tipo penal de feminicidio, no hacía referencia aún a las razones de género, y en el Estado de México, en el artículo 148 bis, que fue otro estado donde también nosotros íbamos a la par, enero, febrero, marzo 2011, pues estábamos tanto en Ciudad de México como el Estado de México estaban viendo cómo incorporaban el tipo penal de feminicidio al Código Penal de ese estado. Y si bien en ese estado se incorpora la razón de género, se incorpora como un inciso. Entonces, la Ciudad de México decide tomar un poco más de tiempo para efectos de especificar bien el tipo penal, y es como ustedes hoy día lo pueden ver, ¿no? Entonces, existen razones de género. Ahora, una sugerencia que nosotros hacíamos, que nos permitíamos hacer, es definirlo.
Y en este sentido, las feministas, los grupos de feministas decían, bueno, nosotros conseguimos la definición de algún instrumento tratado internacional y lo bajamos al Código Penal. Sin embargo, esta promesa no se logra obtener esta definición, porque para ese entonces no había, hoy en día ustedes lo pueden ver definido en varios instrumentos jurídicos, sin embargo en ese momento no. Y bueno, se deja entonces, quienes estaban al cargo de la redacción final del tipo penal, pues optan por decir, bueno, no lo puedo definir, pero sí puedo decir cuándo se presentan esas circunstancias. Y cuándo se presentan esas circunstancias es cuando la víctima presente signos de violencia sexual. Entonces, obsérvese cómo gracias a esta unión de fuerzas para la conformación del tipo penal de feminicidio, es que se observa en el 148 bis, actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal, esta estructura que después retoman todas las entidades federativas, y entonces van conformando sus estructuras con más o mayores modalidades, pero se crea una estructura que es el parámetro para toda la República Mexicana. Entonces, obsérvese cómo tenemos que ya con este contexto, que ya prevén los protocolos de actuación y que deben reforzarse en las Procuradurías de Justicia de los estados, en las fiscalías, que deben reforzarse para los impartidores de justicia, observar cómo cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, está enunciando ese bien jurídico que implica no solo la dignidad, sino está enunciando bienes jurídicos complejos a partir de la primera a la octava fracción. ¿Qué quiero decir con esto? Que es libertad sexual en la primera, ¿no? Libertad a la integridad corporal, lesiones infamantes, degradantes, humillantes, el sujeto activo comitado amenazas, acoso, violencia, ¿no? O sea, entonces ya podemos percibir, digo, si da una capacitación en este sentido, ya se puede percibir, los operadoras y los operadores jurídicos pueden percibir esa diferenciación entre un homicidio y un feminicidio y entender por qué a esa niña que se la violenta, ¿no? Que no debería violentarte quien tiene una relación de parentesco de consanguinidad contigo, que no tiene que violentarte tu papá, que no tiene que violentarte ni tu mamá, que no tiene que violentarte nadie, ¿no? Y entonces en ese sentido, o simplemente vean la fuerza de la fracción séptima, la víctima ya ha sido incomunicada, o sea, ¿qué fuerza mayor para una niña? Yo por eso hablo siempre que en los delitos, vuelvo a insistir, perdón que sea reiterativa, en los delitos que tienen que ver con niñas, niños, hay una ventaja desproporcionada, ¿no? En la comisión de esos delitos, ¿no? Sin embargo, tiene la misma sanción que cuando se habla de una persona adulta, ¿no? Si me estoy hablando de una mujer en el caso de feminicidio, a una niña en caso de feminicidio, pero bueno, son los estándares que han puesto los legisladoras y los legisladores en ese sentido, ¿no? Entonces, la víctima, por ejemplo, si ella encuentra un estado de indefensión, en una situación de desprotección real o incapacidad que imposibilice su defensa, ¿qué mayor enunciación de una desproporcionalidad de fuerza, una cuestión de desventaja, la podemos encontrar en la fracción octava del artículo 148 bis, ¿no? Entonces, son estos detalles los que yo creo que hay que reforzar para lograr que los operadoras y los operadores jurídicos observen que deben de pugnar por un feminicidio y no por un homicidio, y dar indirectamente cumplimiento a la recomendación 33 de la CEDAW, es decir, sensibilizar el sistema de justicia a las cuestiones de género mientras la instrucción, erradicar estereotipos y sesgos de género, y por otra parte, quienes podemos colaborar en esto, revisar las normas que dispongan lo relacionado con cargas probatorias para efectos de creerle a los niños y niñas, ¿no? Porque yo recuerdo que en alguna vez en nuestra carrera profesional comentábamos con la doctora Teresa Ambrosio y decíamos, es que hay que ver cuando las niñas y los niños tienen que testificar, que tienen que dar cuenta de lo que pasó, hay que creerles, ¿no? Porque a veces es difícil que se crea en un menor decir, no, es que está fantaseando, no, es que hay que, todo el cúmulo de evidencias con los que contamos tenemos que confrontarlos, tenemos que cruzarlos para darle credibilidad al texto, al dicho de las niñas cuando han sido usadas sexualmente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo por eso invito a que, así como lo hicimos en su momento en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, que hicimos una reingeniería de la dogmática jurídico-penal en 2014, invitarlas también a hablar de que tenemos que hacer una estrategia de litigación para los casos cuando esté una niña o una mujer frente a unos excesos de legítima defensa. Tenemos que desarrollar toda esta herramienta que nos da la dogmática jurídico-penal para hablar a su favor, para decir que quien ha creado el riesgo no ha sido la mujer, no ha sido la niña. Tenemos que reforzar eso para poder asesorar a las víctimas, para poder empoderarlas en el procedimiento penal, y por eso es que tenemos que crear, insisto, esta litigación estratégica, por ejemplo, en delitos como feminicidio,
como en abortos forzados, como en abuso sexual infantil y violación, que afectan a las menores, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tenemos que insistir en advertir que todas estas violaciones permiten ya, si bien es cierto, tenemos que permear las leyes discriminatorias, tenemos que modificarlas para efectos de que no se vulneren los derechos de las niñas y en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que impacta esto al ámbito, pues, digámoslo así, social, cultural, y que tenemos que seguir trabajando para efectos de que no se violenten los derechos de las niñas en cualquier rubro, ¿no? Esta es mi exposición. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, querida doctora maestra Guadalupe Valdés. Vamos entonces ahora a proceder a darle la palabra a la maestra Gabriela Amores para después poder leer ya una serie de inquietudes que se han vertido aquí en el aula de Zoom y en nuestras redes sociales y a que ustedes mismas puedan interactuar. Muchas gracias, maestra Amores. Adelante. Muchas gracias y es un placer, de verdad, un orgullo de estar aquí con ustedes tres, el cual respeto profesionalmente. Gracias, compañeras. Pues bueno, hoy es un tema el cual tenemos que sensibilizar, ¿no? Si bien es claro, las compañeras, nuestras doctoras Ambrosio y la maestra Guadalupe nos ha dado con precisión todas y cada una de las precisiones en cuestiones de la letra, ¿no? De la ley que nos rige. Es importantísimo comprenderla y lo más importante también es aplicarla, ¿no? Que es donde nosotros estamos siendo un poco, y vamos más atrás de lo que vamos avanzando en la letra, ¿no? Entonces la aplicación del derecho es donde nos están vulnerando a todas las víctimas, a todas las mujeres. La invisibilidad de toda esta, de cada una de las precisiones que la maestra Guadalupe nos da, que es impresionante lo que nos presenta, y que en el mecanismo del proceso es cuando se olvida todos estos derechos que tenemos que presentar. Hoy voy a empezar a trabajar un material, un tanto en cuanto a lo que yo trabajo normalmente. Yo siempre he dicho que yo no estuviera aquí sin que este grito de justicia, es más, no me gustaría hablar de estos temas porque definitivamente no tendrían que existir esta vulnerabilidad de los derechos humanos o de los derechos procesales o de los derechos fundamentales de cada una de las personas que estamos en esta sala o en este país. Pues bueno, voy a dar inicio a esta práctica. Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias. Pues bueno, ese es el material que yo traigo, sin dejar atender a lo que hemos escuchado. Pues bueno, los números, y yo soy muy clara a veces mucho en mis conferencias, el cual, pues las compañeras que estamos aquí y que han dado seguimiento a lo que hago, no porque pongo un número voy a dejar de visibilizar de quiénes son las víctimas. Y actualmente ahorita esta aplicación que decía la doctora Guadalupe, ¿no? En donde se le debe de creer, ¿no? Hay muchas acciones en donde la misma menor o el mismo menor está tratando de decir, está sucediéndome esto, y aun cuando la misma ciencia está haciendo la precisión de que el menor o la menor está viviendo un acto de violencia, es totalmente interpretado o descalificado en el proceso. Entonces, pues bueno, en estos números en donde el informe que nos da tanto ONU Mujeres y InMujeres, en donde se da este número, es doloroso, y doloroso para México, doloroso para nosotras, ¿no? Y esto para mí me generaba mucha preocupación esta participación que vamos a tener, porque el análisis que tenemos que sacar de esta mesa, ¿no? Que lo nombramos como taller práctico, o estas precisiones que nos damos cada una de las compañeras que han participado, es darle respuesta también, o empezar a encaminar la respuesta que se necesita. Y pues bueno, 33,000 mujeres, de verdad, y esto, a la parte que a mí me corresponde, es esas 33,000 mujeres, por supuesto que no regresan,
pero ¿quién fue quien le quitó la vida? ¿Quién las asesinó? ¿Quién las mató? ¿Quién les quitó la vida? ¿No? Y esto, de verdad, cuando acompañamos a las víctimas, es el estado de indefensión que se encuentra, ¿no? Doy pauta para que podamos seguir. Por supuesto que en todas mis conferencias yo voy a tener que sensibilizar. Si ustedes me permiten el tiempo, dura solamente 2 minutos esta interpretación de una compañera que hizo una canción para ellas, para nosotras, para ustedes, y que en torno también para mencionar a cada una de ellas que no están con nosotras y que les quitaron los sueños, les quitaron la vida, les quitaron la vida también a su familia. Le doy seguimiento, ahorita voy a dejar esta diapositiva pendiente. Pues bueno, para el entorno de lo que estamos viviendo, ¿no? En México, pues hay una búsqueda también para poder localizar cuáles son los puntos más estratégicos o más puntos rojos que tenemos las mujeres para poder determinar también, ¿no? Estas presiones de saber en qué espacios se cometieron más delitos, pero también en qué espacios se han cometido más negligencias, ¿no? Que es lo que yo vengo a presentar. Estas negligencias procesales que se viven día a día en las agencias de los ministerios públicos, esta ineficacia o desconocimiento legislativo que se vive y protocolos de actuación que se viven dentro de las agencias del Ministerio Público ha dejado también un registro, ¿no? El instrumento en el cual los feminicidas están atacando a las mujeres, pues bueno, en México se está utilizando muchísimo ya el arma de fuego, pero esto es lo que está interpretándose más mal el tema de feminicidio-homicidio, ¿no? La utilización de instrumentos, la utilización de un arma de fuego, el cual no se presenta, y lo razonable que tenemos que darle a esta precisión, como decía la doctora Guadalupe, es ¿qué es lo que entorna o cómo podemos precisar que fue un feminicidio y no un homicidio doloso? Es la gran discusión que tenemos ahorita, ¿no? Y que ha durado. Lo peor de todo es que no es de ahorita, sino ya tiene un tiempo diciendo por qué no fue, ¿no? Ahorita hay una también mala interpretación o mala aplicación de la ley para no reclasificar los delitos de violencia familiar en un entorno de violencia física que ponen en riesgo la vida de una mujer, que son las lesiones graves, para una tentativa de feminicidio. Tampoco se lleva a cabo, ¿no? Entonces, cuando se utiliza este tipo de instrumentos, hay menos precisión para poder decretar el feminicidio o la tentativa de feminicidio, ¿no? Hay un ajuste de cuentas, el cual pues, no tiene nada que ver con el género, ¿no? Y que se le tiene que decir al juez en su momento, ya para darle precisión, por qué sí es un género, por qué sí es de género, por qué sí es un feminicidio. Pero las malas prácticas que tiene el sistema acusatorio penal en México, y son malas prácticas, porque no es porque no esté en la letra, como lo decía la doctora Guadalupe, es la mala práctica que quedó a lo mejor el sistema anterior, o la mala práctica de la indolencia que vive en el sistema, que viven en cada una de las agencias del Ministerio Público. Ayer mismo el Ministerio Público en Tecama me decía, es que es el sistema, Lic, el sistema es el que no nos permite, nosotros como Ministerio Público, darle esta precisión al feminicidio. Y yo insisto, y se lo comprobé en la carpeta de investigación que estamos llevando en Tecama, es que no es el sistema. Si el sistema te dice, sé indolente, sé improcedente, entonces sí, pero entonces, ¿en dónde queda la profesionalización de cada uno de los individuos que están dentro de esta agencia del Ministerio Público? Esa es lo que yo expongo, ¿no? Y expuse ayer mismo. ¿En dónde queda totalmente la profesionalización que nos dan para poder llevar este tipo de casos a una buena resolución? Entendiendo que no es la que nos va a dar el regreso a la compañera que mataron, claro, pero las mismas víctimas es saber que el que hizo eso, pues tenga una pena, ¿no? Hay algo ahí como también el que dice, algunos jueces que dicen, bueno, pero ya está muerta, ya, ahorita lo importante es el derecho del imputado, ¿no? Entonces, esas interpretaciones que se viven diariamente dentro de estos juzgados o estos
instancias es las que no son precisas, ¿no? No nada más matan a una mujer. La respuesta que hemos dicho mucho en esos espacios es no nada más matan a una mujer, no nada más le quitan la vida, no nada más le quitas la dignidad, no nada más le quitas el sueño, sino le dices a todas las demás que podrías estar en ese momento si llegas a hacer algo que no le parezca a una persona. Eso es el reflejo del sistema del feminicidio. Estas formas también para poder perder la vida, porque le quiten la vida a una mujer en un asesinato, como dicen las madres de las víctimas o las familiares de las víctimas de feminicidio, estos modos que se realizan, que es la asfixia, quemadura y golpes, con abuso sexual, con violación, con esta fuerza, ¿no? que se da en cada uno de los rasgos que va dejando en el cuerpo la violencia que vivió la víctima o la mujer. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. El 57% de las mujeres o de los feminicidios que se han marcado desde el 1999 al 2017 han sido en números, ¿no? El 57% según la ONU, y según mujeres y según INMujeres. Y esto nos da el reflejo de y esta es una actividad que va a alza totalmente, al menos en cuestiones de lo que tenemos en registro nosotras como grupo de abogadas en litigio, que es el 29% de los feminicidios, o los últimos feminicidios que hemos llevado, pues han sido de este mecanismo, tanto de la asfixia, o en rasgos de violencia, en cuestiones físicas de quemaduras, y relacionados con el sexo, ¿no? Es muy, muy preciso esto manifestar, porque este último año, en teoría, excepto uno de los feminicidios que estábamos acompañando, vivió este tipo de ataques, cuerpo la compañera. ¿En dónde se está viviendo? Pues sabemos, ¿no? Tanto en el hogar como en la vía pública. Bien lo comentaba la doctora Guadalupe, que en el artículo 148 bis nos da esta precisión, ¿no? Por eso yo les decía en esta diapositiva, quería precisar esta falta, ¿no? De esta falta de precisar qué sí es feminicidio y qué es el índole de violencia familiar o con rasgos de violencia física, rasgos de violencia sexual, pues bueno, estos homicidios dolosos que se van ahí encasillando. Y que no les costa, y que les queda mejor quedarlo de esa forma. Ojo aquí, ¿no? Con estas diapositivas que traigo, que es algo un poco más práctico, y que lo voy a subir en perspectiva feminista jurídica, estas diapositivas, porque para mí es bien importante, si bien es claro a veces cuando voy a Tlanepantla o cuando voy a Nezahualcóyotl, si bien para mí es importante platicar con la víctima de feminicidio, la familia que está ahí llorando, que están esperando el cuerpo de sus compañeras, de sus hijas o de sus familiares, es que sepan qué tenemos que tener como víctimas indirectas. El sistema les dice ofendidas, pero ya en muchos de los juicios ya les dicen víctimas indirectas a las familiares que están viviendo esta desgracia, ¿no? Esta desgracia o este dolor, ¿qué tienen que saber en ese momento? Creo que la falta de conocimiento que tiene la sociedad, y me queda claro que no tiene por qué saberlo, ¿no? Bueno, es parte del derecho que tiene, ¿no? Toda la gente de saber qué significan las leyes, pero a veces no estamos todos los días pensando que vamos a ser víctimas, y eso está bien, ¿no? Eso es muy bueno, pero ¿qué pasa cuando nos toca? ¿Qué pasa cuando vivimos? ¿Quién dice que un loco allá afuera está tratando de casar a nuestra hija y nos quita la vida de nuestras hijas? Pues no lo sabemos. Entonces, por eso hago estos tipos de materiales, para que la gente los tenga y sepa qué tiene que hacer, porque el hecho de no saberlo, y me consta, es que el Ministerio Público decide qué hacer. Y es más, a veces, y me consta porque dicen, yo pedí el raspado de uñas, yo pedí que se hiciera esta diligencia, yo pedí, pero cuando te lo regresaron, no checaste que no te contestaron lo que estabas pidiendo. Y ahí es donde se entorpece todo el derecho a las víctimas, todo el derecho a las
a las mujeres que están buscando también, ¿no? Sean justicia. Pues estos de los materiales que les comento es una de ellas, ¿no? Si bien es claro, uno de los proyectos que tengo de vida es los primeros auxilios jurídicos, y así les denomino porque es lo primero que tenemos que saber cuando estemos pasando alguna acción, y más siendo nuestras propias hijas, nuestras niñas, ¿no? Que nos están tocando ahora, y que esta es una práctica que se está generando y que va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Porque las niñas ahorita están viviendo o estamos viendo más casos de niñas. No es porque ahorita dicen ahora voy a abusar o sexualmente a una niña, no. La práctica de utilizar a un menor, ¿no? Y lo vemos mucho en la práctica civil familiar, ¿no? Es decir, el poder que yo tengo es generar que ella, siendo la madre, pueda tener o pueda utilizarla yo teniendo yo a los hijos. No porque yo tenga la necesidad de tener a mis hijos y habrá uno, sí, habrán dos, habrán tres, no estoy hablando de todos. Pero esto de utilizar a los niños, ¿no? Decía el jueves que tuve audiencia ya en juzgados familiares, la abogada que apoyaba al demandado decía, pues mire, quiere el señor el 40% del costo de la vivienda. Si no, la guardia y custodia compartida. ¿Y eso qué se le llama? Pues extorsión, ¿no? Entonces, aquí es esto, ¿no? Es generar que la violencia que se genera hacia nuestras hijas en la mayoría de las veces cuando son familiares, ¿no? Cuando son familiares es ese entorno, ¿no? De castigo, de lastimar. La vulnerabilidad de los menores, pues es muy alta, ¿no? Dentro de juicio, ¿no? En muchos de los casos que llevo de violación, de abuso sexual, uno que todavía tenemos ahí encasillado, que estamos representando apenas, que es de actos libidinosos, que de verdad es vergonzoso, ¿no? Que ese juicio después de 10 años, más de 10 años, apenas se está llevando a juicio oral. El Estado de México ha sido negligente totalmente, pero no es tanto la negligencia que dice el Estado de México. El Estado de México dice, pues es que es el derecho del imputado, como lo marca la 20 constitucional. No, el derecho de la víctima debe de prevalecer, y más cuando es menor, según la letra, ¿no? Pero bueno, este tipo de acciones que se viven en contra de las niñas, hablando del tema de feminicidio, hablando de todo el entorno que se está mirando, pues bueno, el artículo, esta diapositiva que realizamos es que ustedes sepan qué pasa en ese momento, en las primeras horas del feminicidio, ¿sale? En el momento de localización de la menor, que la próxima semana vamos a hablar de desaparecidas, por cierto, como un acto de violencia también de lo que se está viviendo, y que va encaminado también con el feminicidio. Pero bueno, ¿qué pasa en las primeras horas que tenemos que saber? Por supuesto que es solicitar, ¿no? Todo esto lo tiene que pedir el Ministerio Público, esa petición del Ministerio Público. Pero ojo, ustedes tienen que saber que se debe de realizar. No podemos aceptar a nuestra familia, ¿no? A nuestra mujer, a la mujer que nos mataron, sin que se le realice estas acciones dentro de la CENEFO, dentro de estas instancias, a poder nosotros comprender y encontrar más rápido al sujeto y aparte de encontrarlo, tener la prueba suficiente para poder procesarlo, ¿no? Eso es de una forma muy importante que tenemos que aprenderlo. Entonces, la necropsia de ley y la mecánica de lesiones se tiene que realizar en los primeros momentos. La importancia de la necropsia es que nos va a dar en qué momento fallece, en su aproximado, ¿sale? En un aproximado, en qué momento falleció la víctima. ¿Eso por qué nos va a dar la importancia? Porque vamos a saber en qué momento o en qué lugar. ¿Qué pasa cuando mi niña sale a la tienda? Ya no la encontré en un momento. Sabemos que ese es el momento cero cuando ya desaparece. Sabemos cuando la encontramos, empezamos a ver quién fue el culpable. El caso de la niña bueno, cualquiera, ¿no? Cualquiera de los casos que ahorita estamos viviendo de las niñas que se las sustrajeron, las incomunicaron, las violaron y las asesinaron. Entonces, en este entorno, la necropsia es la que nos va a dar la precisión. Ni el policía que hace la recolección o el acordonamiento es quien les tiene que decir a ustedes como víctimas
cómo se hacen o qué es lo que hay en la carpeta de investigación, jamás en la vida. Jamás en la vida. Cada uno de los sujetos que están dentro de esta línea procesal tiene su participación y su conocimiento, ¿sale? Y su conocimiento. El que el policía le corresponda acordonar el lugar es de suma importancia y lo debe de hacer perfecto, por cierto, ¿no? Pero el que no lo haga también viola totalmente o hace nula la prueba. Entonces, la necropsia de ley es de suma importancia y o con estas fotografías que se le deben de sacar al cadáver, nos va a permitir también solicitar mecánica de lesiones. ¿Para qué nos sirven las mecánicas de lesiones? Nos sirve para identificar cómo fue el proceso de cada una de las lesiones que vivió la víctima. Esto en un entorno de saber, hay 3 personas detenidas, ¿no? En el caso de la menor que fue asesinada y que tienen detenidos a los familiares, ¿quién de ellos le quita la vida? ¿Cómo le quitaron la vida? ¿Y con qué le quitaron la vida? Que son preguntas que dentro de un juicio se hacen. Al no hacerle estas precisiones, se deja en estado de indefensión a la víctima al 100%. Al 100%. Y si así tenemos el dolor, porque dice la señora Lidia Florencio, tengo el dolor y no me han pedido, no he podido yo tener mi propio duelo por la negligencia que ha tenido el Estado. Y es verdad, ¿no? La señora Lidia Florencio nos ha enseñado también que la lucha diaria, ¿no? Se ve también y que se le olvida a ellas, ¿no? Y si lloran, dice el Estado, oye, ¿por qué lloras? No, pues es que no he tenido este tiempo de procesar porque no se ha podido procesar a mi hija, ¿no? Que es Diana Velázquez Florencio. Y bueno, esto para mí era muy importante precisarlo, ¿no? Captarlas ahorita para poder nosotros tener y que ustedes también divulguen este tipo de información, porque la gente debe de saber cuáles son sus derechos. Bien lo decía la doctora con este artículo totalmente necesario, ¿no? La responsabilidad que tiene el servidor público, el Ministerio Público, y que la pena es muy alta para el Ministerio Público. De hecho, ahorita hay una reforma ya al Código Penal de la Ciudad de México respecto a las actuaciones del Ministerio Público. Pero esto también que nos lleva, ¿no? Que nos da, es muy importante. El artículo 138 nos da la precisión para poder determinar que debe de actuar en diferencia a otros casos, ¿no? Cuando existan este sector vulnerable como lo marca la ONU, ¿no? Entonces, si no precisamos este tipo de acciones que se pide como protocolo de feminicidio, no va a haber. Al día de hoy, tanto en el Estado de México, en Colima, lo que estoy leyendo, en la Ciudad de México, en las agencias del Ministerio Público, no estoy diciendo en la Fiscalía, en las agencias del Ministerio Público, que es a veces el primero que hace el contacto, no hacen el protocolo y entonces se borran todo, ¿no? Se borra todo. Entonces, estas son las prácticas, las periciales que se deben de hacer a la víctima para poder determinar cómo fue la muerte, ¿no? De la compañera, quién le cometió, y recordemos contestar quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Porque entonces si no dejamos esa contestación y dejamos en estado de indefensión, ¿por qué? Porque existirá una duda razonable dentro del juicio, y aun cuando sepamos que fue ese presunto responsable, con estas malas diligencias dejan estado de indefensión totalmente a la víctima, y ya hemos sabido, porque sí lo existe, que hay libertades para feminicidas, ¿no? O hay una duda razonable. Entonces, el exudado, esto es importantísimo, determinar, ¿no? Llevar al laboratorio para realizarse el punto número 2 de esta diapositiva, donde dice las muestras sanguíneas para determinar antidoping y alcoholemia. Esto es muy importante, y no es porque vamos a pensar en una interpretación mala de la víctima, independientemente si sea menor de edad o mayor de edad, ¿no? En uno de los casos, y siempre he dicho que las mismas víctimas a veces con su dolor, o yo que soy muy sensible para este tipo de casos, tenemos que escucharlas, ¿no? Una madre víctima escucha que su hija no se la encontró en esta muestra sanguínea ningún agente tóxico, ¿no? No había droga, no había alcohol, no había nada. Y lloró inmensamente la madre, ¿no? Y lloró inmensamente, y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Porque lo que dijo ella es cierto.
entonces no hubo nada que le durmiera el dolor. Lo vivió, ¿no? Y ahorita que vamos a poner el video que lo vamos a poner la próxima semana, es el de Fátima, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que reconocer es que las muertes de las niñas y mujeres de feminicidio son totalmente dolorosas. No es tanto, y dice el juez, ¿no? O dice el proceso, no voy a hablar de una sensibilización, no estoy hablando de que sean sensibles, estoy hablando que tengan esta perspectiva de género como lo marcó, ¿no? Desde la sentencia de Mariana Lima lo marca, ¿no? Dice, jueces tienen que determinar la violencia de una mujer que tenga índice de violencia como feminicidio, y si no, descártalo. Y hacemos al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, estas son las primeras acciones que se debe de encontrar dentro de una fiscalía para poder determinar y poder esclarecer los hechos o el asesinato de una mujer, ¿sale? Entonces, eso también nos lleva mucho a la tarea de saber que en esta forma de presentarlo, seguimos con la siguiente diapositiva, este tipo de materiales me lleva a decir, ¿qué debe de hacer, no? También el agente del Ministerio Público lo pide, ¿no? Que es la ubicación e inspección del lugar. Esto se lo va a dirigir al policía de investigación para que pueda determinar si hay otro hallazgo, otro indicio, que si fue el lugar de hallazgo, que si fue el lugar de los hechos, para poder determinar cuál fue, ¿no? la mecánica que se realizó en el asesinato de la niña o de la mujer. La búsqueda de cámaras de videograbaciones. Para mí esto es demasiado importante que ustedes lo sepan, ¿no? La búsqueda de cámaras y videograbaciones me va a permitir a mí, ¿no? Y soy asesora jurídica de juicios orales, me va a permitirme dar más precisión. De verdad, es la geolocalización, la videocámara, la videograbación, me va a permitir a mí, la entrevista de testigos son de suma importancia para esclarecer los hechos. Si no se hizo correctamente la necropsia, ¿no? Ojo aquí, si no se hizo correctamente la necropsia, este indicio total nos va a permitir esclarecer los hechos, saber quién fue, ¿vale? Entonces, el que no se dé correctamente la inspección de los policías de investigación también dejan en estado de vulnerabilidad a las víctimas. Eso nos permite esclarecer más el hecho, ¿sale? Entonces, por eso decíamos búsqueda de cámaras, entrevistas de posibles testigos y entrevistas al primer respondiente. ¿Por qué el primer respondiente es importante en la entrevista y dentro de un juicio oral? Porque va a ser el primero que llegó. ¿Cómo llegó? ¿Por qué se enteró que estaba ahí? ¿O pasó y vio el cuerpo? ¿O porque le pidieron que interviniera porque los familiares encontraron a la niña? El primer respondiente es el primero que revisa todo. Entonces, para nosotros como dentro de un juicio oral nos permite saber que nos dé el panorama, ¿no? Y el juez es muy preciso con esta entrevista, porque es el primero después de la familia, a lo mejor, que es el que llega, ¿no? Y que ve cómo está el entorno total. Ojo, aquí es bien importante. El primer respondiente también nos va a permitir saber cómo se acordonó. Eso es de suma importancia en un juicio. Si no se acordonó correctamente, si no se hizo la cadena de custodia correctamente, pues nos va a ganar la defensa, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante tener algunas estrategias jurídicas, pero esta precisión es que el mismo protocolo nos está exigiendo, no nos pide, nos exige, pues es importante. Aquí abajo, no sé si van a alcanzar a ver las letras muy pequeñas que pusimos, y por eso pequeñas, no es cierto, dice, en caso de no dar cumplimiento, le dicen al policía de investigación, a la solicitud formulada se le aplicará una medida en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una medida de apremio. Y esto, de verdad, a veces no lo aplicamos, no se aplica. No importa que lo haya hecho bien o no lo haya hecho bien, es mi compañero, yo sigo mi proceso y a ver quién caray le quitó la vida a la niña, ¿no? Entonces, el poder saber nosotras y nosotros como familiares de las niñas que están asesinando, pues eso nos va a permitir también, pues, que se dé toda la precisión para poder determinar
que quién le quitó la vida a las víctimas, ¿sale? Designe perito en materia de fotografía, y todo esto es en el entorno del protocolo de investigación. Estos son a servicios periciales, se le pide a servicios periciales este tipo de acción, a efecto de que realice placas fotográficas al interior del servicio médico y al cadáver del sexo femenino. La fotografía es de suma importancia, porque lo que no se puede interpretar a veces en voz, en fotografía lo podemos exhibir dentro de una audiencia de juicio oral. La fotografía, el caso de que no tengamos fotografía como peritos eso va a tener también un estado de indefensión a la víctima. El juez debe de aplicar el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera. Entonces, por tal motivo, el juez debe de conocer y dar cualquier precisión para poder esclarecer los hechos. Es esclarecerlo, no acusar al imputado, que quede claro, es esclarecer a los hechos. Entonces, el que no existe alguna de estas participaciones de los sujetos dentro de un proceso, pues bueno, va a tener menos precisiones en su determinación para la sentencia. En esta también es coordinar a servicios periciales también que se designe perito en materia de dactiloscopía. Este dictamen se debe ser remitido a la brevedad a la agencia del Ministerio Público. ¿Quién lo remite? El Ministerio Público. Recordemos que el artículo 21 constitucional en el primer párrafo nos dice que el que lidera, como decía una jueza, ¿no? El que lleva a mando esta investigación es el agente del Ministerio Público. Quien recaba cada una de estas diligencias es el Ministerio Público. Recabar. Cada uno de los demás peritos saben cuál es su participación. Los laboratorios en materia forense en el Estado de México están siendo muy imprecisos. Y eso también, yo siempre he dicho que si a la víctima se le da con precisión, ¿no? Y aquí tengo el Código Nacional de Procedimientos Penales, si le da el artículo, bueno, que son los derechos en su capítulo 2, el derecho a la intimidad, a la privacidad, el artículo 16, que es la justicia pronta, que nos va a dar que si a las víctimas les damos esto, ¿no? Como Estado de Derecho, creo que no tendríamos que estar en un lugar en donde se viera tanta índice de violencia. ¿Por qué? Porque nos decía la doctora Ambrosio, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Si bien es claro, el derecho nunca nos ha dado, ¿no? O no ha dado lo que queremos para que bajen un poquito los índices de violencia, pero la buena aplicación podría ser el que no se quede o el que la víctima no esté preocupada porque el perito o porque el Ministerio Público o porque el policía, ¿no? No dio bien su dictamen, no hizo bien su práctica profesional, pues dejan estado de indefensión a la víctima. Y la palabra que lo puso la doctora Ambrosio es la vulnerabilidad que pueden tener las víctimas, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en que la práctica es bien importante en este tema, ¿no? En la Coordinación General de Servicios Periciales nos va a determinar la dactiloscopía. Todos y cada uno Querida maestra, perdón la interrupción. Son las 5:38 y terminamos a las 6 en punto. Tenemos bastantes comentarios. ¿Te parece bien si 2 minutos más para poder dar oportunidad a que ustedes contesten una serie de preguntas muy interesantes que se han formulado? Sí. Vale. Ok, entonces bueno, ya tenemos estos estándares que nos estaba presentando el protocolo de feminicidios y que esto nos va a dar precisión a que la víctima no pueda tener una justicia pronta, porque las víctimas tienen también esta necesidad, este derecho, no nada más el imputado, sino es el derecho también de las víctimas de que estas formas y estas prácticas se realicen correctamente. Los índices de violencia en México han aumentado muchísimo. Esta es una diapositiva que el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos presenta y que, bueno, es importante también reconocer en qué entorno estamos las mujeres. Si bien es claro que hace exactamente un año el bien jurídico del patrimonio estaba en un estándar más alto, el de la familia sube, y eso es a lo que yo iba, ¿no? La mala dirigencia que se lleva para dar precisión a los delitos de las mujeres, pues eso también nos lleva, ¿no? Aquí la diapositiva que nos presenta lo que es el feminicidio, en una alza totalmente de feminicidios, en unos años en donde la muerte de las mujeres ha sido muy común
por las malas prácticas también y porque no han sido tan severos estas participaciones o estas sentencias para los feminicidas. La Suprema Corte de Justicia emite este tipo de resoluciones o para que podamos también como juristas precisar qué es el feminicidio, en dónde se puede determinar y este número de registros que se dan para poder nosotros precisar el feminicidio en cumplimiento de recomendaciones que la Corte Interamericana es de suma importancia. Este material, por supuesto, como lo de las más compañeras, va a estar a disposición del Museo de la Mujer para que pueda compartirse. Afortunadamente se está viendo en vivo para que ustedes también puedan tener la captura. Y es importantísimo, ¿no? El feminicidio, diligencias de las autoridades que se encuentran obligadas a realizar su investigación, que es donde nosotros hacemos mucha precisión, en esta precisión que la Suprema Corte nos da para poder determinar cuál es la actividad de cada uno de las periciales que se deben de dar. No son pocas, son muchas. Y decía, ¿no? Esta es la última diapositiva que yo tenía para que podamos ver también el tema que viene de la próxima semana, que son desaparecidas, la tasa anual de desaparecidas del 2006 al 2017, en un entorno que nos falta todavía lo que pasó en esta última, en estos últimos 2-3 años que llevamos, para ver qué es lo que sucede con las mujeres en esto de la desaparición y entender el por qué también las niñas de 12 a 17 años son las que más se sustraen de la casa en un engaño, ¿no? Y son las que menos se buscan, ¿no? A voz de los responsables, ¿no? No la buscamos porque se fue con el novio. Todavía al día de hoy, esa interpretación en el Estado de México se vive, o en otros espacios que la justicia o la precisión de las autoridades no ha sido. Es todo mi material. Les dejo para la próxima semana mis videos para que podamos tener esta participación de ustedes. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, maestra Gabriela Mores. Me ha parecido en lo personal una exposición pues muy práctica, muy útil y ahora entiendo muy bien esta expresión de primeros auxilios jurídicos para cualquiera que lamentablemente lleguemos a estar en una situación de estas tan lamentable en donde tengamos que afrontar ante nuestro sistema de justicia un caso como estos. Bueno, como les comentaba, tenemos bastantes preguntas, comentarios, expresiones, y voy a dar lectura a ellas lo más rápido posible, también para poder atender a las más que se puedan. Para empezar, en nuestro chat de este Zoom, Corina Andrea dice: si ya es lamentable la violencia y el feminicidio en contra de las mujeres, en contra de las niñas es aún más lamentable. ¿Cómo podemos proteger a nuestras niñas en un mundo tan violento? Me parece que esta pregunta ya se vino abordando durante las 3 charlas, específicamente con las recomendaciones de poner atención en su empoderamiento, en el foco sobre el entorno social y sobre todo estas prevenciones ante el caso de que realmente llegue a suceder. Lidia Teresa dice, ¿qué acciones se podrían implementar al personal que atiende estos casos en las agencias del Ministerio Público para una atención con perspectiva de género? Y yo aquí voy a relacionar este comentario con varios que nos ha hecho la señora Irinea Buendía, que supongo que es quien es, y que nos está escuchando en las redes sociales, a quienes le mandamos todas un gran abrazo. Es una persona muy admirada y muy querida por nuestra comunidad. Ella expresa, por ejemplo, desde el policía, que es el primero que se apersona en el lugar de los hechos, debe tener perspectiva de género hasta el juez. Pero es lo que falta, la capacitación de servidores públicos para que apliquen la perspectiva de género. Y también ella nos había ya comentado antes, la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte es un manual para aplicar la perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes. De eso estoy totalmente de acuerdo, es una sentencia icónica que le debemos en gran parte a ella por su lucha social. Dice ella también, tenemos leyes y protocolos. Lo que nos falta es tener servidores públicos comprometidos con cumplir las leyes, pero siguen existiendo los mismos vicios y vacíos en las carpetas de investigación. Y cuando consignan,
los jueces tiran los casos porque la gente del Ministerio Público no fundamentó ni argumentó esa carpeta de investigación. Maestra Gabriela, creo que a ti te correspondería en principio dar una respuesta a estos comentarios. No, y es un placer y admiración con la señora Irinea, el cual es para mí, y lo sabe bien, el respeto que le tengo, y mi admiración por la lucha que tiene. Y de todas y cada una de las mujeres que han estado en la calle también buscando justicia, ¿no? Entonces, pues claro, esta participación que se tiene para los servidores públicos, ¿no? Iniciando con esta forma de intimidar, ¿no? De inmediato a las personas, a los familiares para no denunciar o para hacer alguna práctica diferente, o la negación de este entorno, ¿no? Si bien es claro, el artículo 20 constitucional apartado C nos dice que debe de ser también coadyuvante la víctima, el asesor también, pero la víctima también. Hay una negación totalmente hacia la víctima en estos casos cuando hablamos de feminicidio. No hay un conocimiento de carpeta de investigación, pero lo más importante es que se sepa que el artículo 20 constitucional apartado C nos permite solicitarle al Ministerio Público que nos dé esta precisión y esta claridad en nuestra carpeta de investigación. En la última fracción de esa constitucionalidad nos dice la omisión del agente del Ministerio Público puede ser también sancionada. La omisión de este agente del Ministerio Público, por tal motivo, es preciso saber que la constitucionalidad va más allá de la penalidad. Bueno, sabemos que constitucionalmente usted como servidor público actuó ilegalmente porque me negó mis derechos, eso es en primera. En segunda, el Código Penal nos va a precisar la penalidad y el proceso que puede determinar. Y algo comentó también la doctora Guadalupe en su participación respecto a la negligencia que hacen los agentes del Ministerio Público. No sé si le podemos dar la palabra a la doctora. Sí, antes de dársela, voy a aprovechar que la ha pedido para que también atienda esta pregunta que nos hace Yanin Guadalupe Espinosa, en la que pregunta, ¿cómo se concluye el supuesto de tentativa de feminicidio? Entonces te lo dejo, Guadalupe. Hola, muchas gracias. Un saludo a la distinguida señora Irinea. Buen día, mis respetos. Bueno, pues primeramente yo te quería tomar la palabra porque quería hacer mención de algo que hicimos en el 2014 con la Organización Legislativa, incluyendo, fíjese, y poco se ha hecho referencia también en el artículo 293 bis del Código Penal para esto federal, lo incluimos. Y fíjense cómo quedó. Se impondrán de 4 a 16 años de prisión y 200 días multa. Bueno, robustecerlo, ¿no? Al servidor público que declare la extinción de la acción penal cuando el imputado, acusado o procesado pertenezca a un pueblo, comunidad indígena u otras circunstancias, si que considera respecto a la víctima u ofendido del delito la perspectiva de género, la dignidad de la persona, el interés superior de las niñas o los niños, o el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que estas formulaciones desde el Código Penal del Distrito Federal, replicadas no solamente en los códigos de los estados, sino también replicadas en el Código Penal Federal, y lo que viniera a ser, por ejemplo, el Código Penal único, nos invita también que desde la combinación de la sanción, que desde los códigos penales se vea que se analice, se investiguen, se realicen las investigaciones de cualquier delito en donde encontramos estas categorías sospechosas que no son otra cosa que las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, pues se vea reflejado esto para que efectivamente se imparta justicia con perspectiva de género, ¿no? Por otra cuestión, la pregunta que formulaban respecto de la tentativa de feminicidio, entiendo que lo que se desea transmitir es, bueno, si es el delito consumado, se sancionará como delito consumado. Si es un delito en grado de tentativa, que puede ser tentativa acabada e inacabada, ¿qué quiere decir esto? Que el victimario intenta privar de la vida a la víctima y no lo logra, o bien intentando realizar todos los actos tendientes a la privación de la vida tampoco lo logra. Lo que acabo de describir es una tentativa acabada o una tentativa inacabada, pues en ese caso no se impone la sanción como si fuera un delito consumado, sino que implica una sanción menor, ¿no? Pero siempre implica que también para esos casos se analicen con perspectiva de género. Gracias. Y que haya llegado a esa intención. Sí, no, al contrario. Estamos tratando de aprovechar al máximo los poquitos minutos que nos quedan, pero creo que los hemos estado aprovechando muy bien.
Claudia Montserrat comenta esto: los agentes del Ministerio Público necesitan ver que la víctima tenga visibles huellas de violencia física, ya que si solo es psicológica, la única medida de protección que le dan a la víctima es que continúe en casa con su agresor y solo que no la moleste, dejando en total su vulnerabilidad a las víctimas. La doctora Teresa Ambrosio, aparte de ser abogada, es psicóloga, y creo que va muy bien que ella tome la respuesta de esta pregunta, si te parece bien, Tere. Muchas gracias, doctora Zoraida. Bueno, pues comentar, recuerden que tenemos, ya lo mencionaba aquí mi querida Gaby, pues tenemos protocolos y tenemos también indicadores en cada una de las áreas en donde estos protocolos nos dicen cómo realizar determinadas acciones metodológicas que vienen ya en el contexto pericial, pero por lo que refiere a cuestiones de psicología, específicamente de psicología ya aplicada al ámbito victimológico, vamos a encontrar también que hay una variedad de instrumentos dependiendo también qué es lo que vamos a tratar de analizar. Y esto quiero que lo tomemos desde un punto de vista, ya también creo que lo han observado ustedes con la maestra Gaby. Este trabajo es interdisciplinario, ¿sí? Y este trabajo interdisciplinario implica que tengamos comunicación entre diferentes áreas periciales. Y en algún momento vayan ustedes también con la idea que cada uno a nivel federal, a nivel de cada estado, existen protocolos específicos que están manejando en tema de feminicidio, en tema de violencia sexual, en tema de desaparición, pero también tenemos protocolos a nivel regional como el protocolo latinoamericano, que también hace esta base de consulta en donde tenemos que precisar todos estos elementos forenses. Y otra cuestión también que se utiliza mucho a nivel pericial, tenemos una serie de información que está publicada de carácter científico, de estudios que ya están también, que están realizándose en este sentido en áreas de psicología forense con perspectiva de género, para hacer también estas precisiones dentro de los peritajes que se están elaborando. Y esto también es una parte importante porque aunado a los protocolos necesitamos este aparato crítico, que sea no porque esto también lo vamos a decir de esta manera, se va a tratar de desacreditar por parte de la defensa la objetividad del protocolo y de la propia perspectiva de la perito que esté haciendo esto. Entonces, en algún momento es en un método científico, no es solamente mi dicho, estoy apoyándome en material indizado y arbitrado. ¿Qué significa esto? Que es material científico. Científico que tenemos también, que me indica los rasgos que la víctima en materia clínica está presentando, en materia de evaluación forense. Y tengo todo un soporte, por eso aquí tenemos también, cuando me dijeron que iba a estar la doctora Zoraida, también me dio mucho gusto, y la doctora Guadalupe. ¿Por qué? Porque se ha abonado exactamente, y lo voy a decir con todas sus letras porque es algo que me ha llevado 30 años de investigación. El trabajo que se ha realizado en violencia contra las mujeres en México ha permitido que cuestionemos críticamente y hagamos investigación forense a partir del delito de feminicidio. Les voy a dar una fecha para que vean la aplicación forense de esto, de 1871, Código de Martínez de Castro, cuando en el tipo penal de feminicidio se establece todos estos elementos desde un punto de vista de este tipo penal, y que ahora el tipo penal de feminicidio deconstruye de una manera crítica desde ese Código de Martínez de Castro estos elementos. Les voy a dar un dato forense. En el antiguo Hospital Juárez, que era el Hospital de San Pablo, se hizo la primera estudio forense para llegar a esta parte de mucho de lo que tenemos de 1871. Ahí tengo esta investigación, me llevó 12 años, pero fue muy interesante, ¿sí?
Esto, volvemos a decirlo, es científico, pericial, y vuelvo y retomo rápidamente otro elemento, la perspectiva de género, la ley y la práctica y la parte científica nos dicen es una metodología científica. Y esto lo podemos invocar en las audiencias, porque lo dice la ley por principio de legalidad, porque lo dice también la investigación científica y el estado del arte en este sentido. Y porque nos da lo que nos pide la ley y lo que nos quiere objetar la defensa, la parte objetiva, ¿sí? Gracias, Tere. Y la perspectiva de género nos da esta parte objetiva. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo y con quien hizo la pregunta. La violencia no solo es física, también la violencia puede ser de tipo moral, de tipo psicológico, y habría que tratar de acreditarlo pues con los instrumentos que ya se encuentren aprobados científicamente. Y eso hay que acercarlo a la gente del Ministerio Público. La maestra Guadalupe, ¿quieres hacer algún agregado? ¿Tienes tu mano arriba? Sí, gracias. Yo solo quería complementarles la excelente respuesta a la doctora y tu intervención. Sí. Hubo un caso muy lamentable, me parece que fue en Playa del Carmen, donde se dejó libre a un violador, porque la víctima, pese a que en su momento fue y denunció los hechos, fue auscultada, pasó al médico legista, etcétera. Después, sorpresivamente, ¿no? El juez decide que no procede esa carpeta de investigación, y sorpresivamente también, y lo curioso aquí, y eso lo dejamos para la medicina, los médicos forenses, en el sentido de ella todavía tiene daños en el interior ella todavía tiene problemas de intestino por esa violación, ¿no? Entonces yo creo que no solamente son esos vestigios físicos observables, sino que tiene que ir más allá la investigación con perspectiva de género. Y solo mencionar que en el caso Mariana Lima se vincula a ese principio de convencionalidad para advertir que no solamente es aplicable el derecho interno, la Constitución Federal, las constituciones estatales, la ley interna del país, sino que también tienen que conectar con esa perspectiva de género en las convenciones de Belén do Pará, todo lo que nos sirva para fundamentar en nuestro caso, motivar nuestro caso, tiene que ser retomado, ¿no? Y yo creo que aquí lamentablemente tuvo que decirlo la sentencia Mariana Lima, sí, pero obsérvese que también en 2011, como yo hice mención, se reforma el artículo 1 de la Constitución Política y ya estábamos obligados a advertir que el derecho interno, los tratados internacionales que México había suscrito también son leyes internas y por tanto los operadores y los operadores jurídicos tienen que observarlos, ¿no? En caso de no hacerlo, pues sí pueden incurrir desde una sanción administrativa a una sanción penal como las que hemos comentado. Muchas gracias. Gracias, querida maestra. Tenemos ya muy poquito tiempo y no nos va a dar tiempo de atender todas las preguntas que nos han quedado pendientes. Solo voy a leer dos que me gustaría que pudiese atender la maestra Gabriela Mores, en el tiempo más breve que nos sea posible. Una es de Claudia Monserrat Cruz, que dice cómo solicitar a la gente del Ministerio Público que cambie las órdenes de protección cuando, a nuestra opinión, no son suficientes para resguardar la integridad de la víctima y más en casos de violencia familiar. Y la otra es totalmente distinta, digamos que es la otra cara de la moneda, es cómo evitar dañar a un hombre al ser implicado en delito que no cometió contra un adolescente. Esto pasa cuando la madre, llena de odio contra el padre, no limita a engañar y manipular a la hija para que diga que el padre le hizo tocamientos. ¿Tienen ustedes forma de saber cuándo esto sucede? Con esto cerramos las preguntas por esta tarde. ¿Doy respuesta a la primera de inmediato? Sí. Las medidas de protección son de suma importancia, que son también muy limitadas en la agencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se tiene que canalizar y los mismos ministerios públicos evalúan qué tanto riesgo tiene la víctima para poder determinarse qué tipo de medidas de protección le corresponde. En su mayoría, que es la que más promueven, porque es una promoción, es la de Código Águila. Ese Código Águila pues se puede dar, pero en el antecedente, y ojo aquí, bien importante, compañeras, las medidas de protección están legisladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas cautelares son para los imputados, son para los agresores, son para los que están imponiendo el poder. Si ellos violan, si ellos vuelven a atacarlas, si ellos los vuelven a intimidar, eso ya es una medida, ¿no? Si ya se les dijo una autoridad que no
haga ningún acto de violencia hacia ustedes y rompe esa línea el agresor, entonces eso es petición a que se haga una regularización de la medida cautelar para poder solicitar que ya están en riesgo. La palabra riesgo es la palabra que se debe determinar dentro de la agencia del Ministerio Público para decretar una medida cautelar que no sea la mínima, que es la del Código Águila, sino son medidas de protección, que se deben de determinar para que la víctima no corra riesgo. Ojo aquí, si tú estás en riesgo, hay lugares en donde te puedan determinar refugios, como las Lunas en la Ciudad de México. Ahorita sé que ya existe un mecanismo parecido en el Estado de México para que puedas determinar tu seguridad. ¿Es cuánto? Bueno, nos dieron las 6 de la tarde, es la hora de terminar la sesión, pero creo que se ha aprovechado al máximo. De verdad, para mí ha sido una tarde de mucho aprendizaje, escuchando a mis colegas y admiradas amigas, la maestra Guadalupe Valdés, la doctora Tere Ambrosio y la maestra Gabriela Mores. Agradecemos muchísimo nuevamente a nuestras ponentes de esta tarde y pues me quedo muy entusiasmada para seguirlas escuchando la siguiente tarde, el siguiente sábado, en que seguramente se abordarán los temas que ya tenemos prometidos, temas de desaparición de personas y la continuidad de estos que se han venido analizando en esta tarde. Ya no dio tiempo de leerlos, pero hay muchos saludos y felicitaciones para ustedes y algunos comentarios reflexivos en torno a los temas aquí tratados. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por su asistencia aquí en esta aula de Zoom y en las redes sociales del museo.